En el nombre de Jesús, a todos nuestros amigos que nos ven alrededor del mundo en las redes sociales, Dios les bendiga. Un caluroso aplauso y bendiciones para cada uno de ustedes, porque han venido a escuchar el mensaje de salvación. Esta mañana este mensaje se llama el Getsemaní. Y para poder entender lo que pasó en el Getsemaní, vamos a dar lectura al Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo 32, y dice así: y llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí hasta que yo haya orado. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Repita conmigo: afligirse y angustiarse mucho. Y les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. Hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad. En el Getsemaní es el lugar el cual el Señor tenía acostumbrado visitar para conversar e instruir a sus discípulos. Estaba siendo hoy testigo de cómo nuestro Señor Jesucristo estaba siendo afligido, su alma estaba siendo afligida hasta el punto de la muerte. Ese lugar, ese dulce lugar llamado el Getsemaní, ese jardín en donde él disfrutaba orar y meditar, el Señor lo estaba visitando una vez más. Una vez más el Señor estaba visitando este lugar para pedir en oración al Padre. Esta vez el Señor no estaba visitando este jardín, este precioso jardín, con alegría y gozo, sino que su corazón se llenaba lleno de agonía y tristeza. Ese corazón que había caminado en luz ante la presencia de Dios, hoy estaba siendo afligido, atormentado. El terror, las tinieblas del terror vinieron a aterrarlo. Dice la palabra de Dios que ahí él derramó sudor, pero su sudor eran gotas de sangre. Estaba padeciendo, estaba afligiendo. Su alma se estaba siendo afligida. Esa noche el conflicto de los hombres que fueron inspirados por el espíritu de Satanás, escucha bien, el conflicto de los hombres que habían sido inspirados por el espíritu de Satanás le atribulaba. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el Señor sabía que Satanás entraría al corazón de Pedro, que Satanás entraría al corazón de Judas, que Satanás entraría al corazón de los sacerdotes que comprarían su cuerpo, que comprarían su vida por 30 monedas de plata. Jesucristo sabía muy bien que Judas lo iba a traicionar. Jesucristo sabía muy bien que Pedro lo iba a negar. Jesucristo sabía muy bien que Juan, que el amor de Juan, que el amor que Juan tenía por el Señor no iba a ser suficiente para salvar a Jesús, para salvarlo de ir a la muerte. Jesucristo sabía muy bien que el amor de Jesús iba a abandonarlo en aquella noche y que tenía que estar presente en esa cruz solo, cargando con el pecado de la humanidad. Para que nuestro Señor Jesucristo tuviera que sudar gotas de sangre, tendría que estar su alma completamente afligida y llena de terror, pues él sabía cómo tenía que pagar el precio del pecado. Hoy en día hay mucha gente cometiendo pecado y tomando el pecado a la ligera. El pecado no se puede tomar a la ligera. Si tú tomas el pecado a la ligera, entonces estás
persona mediocre e ignorante. ¿Has visto tú la cerveza light? La Coca Light. No hay Coca Light. No existe el pecado light. No existe el pecado a la ligera. No podemos describir cómo nuestro Señor Jesucristo estaba siendo atribulado, porque Él sabía lo que sucedería esa noche. Él sabía que sería contado con los transgresores y que las culpas de la humanidad caerían sobre su cuerpo. Él sabía muy bien que toda la culpa de la humanidad, que todo el pecado que se cometió desde Caín hasta su tiempo vendría sobre él. Él sabía muy bien que aún todo el pecado que se cometería después de su muerte vendría sobre él. Es decir, el pecado le cayó a su cuerpo de una vez y para siempre. De una vez y para siempre el pecado cayó en él. Por ello, él tuvo que ser afligido. Él sabía que al ser su cuerpo maldito por el pecado que vendría a él, habría una separación entre el Padre y el Hijo. ¿Qué padre o qué hijo que más sabe que va a ser separado de sus padres no tiembla, no llora, no patalea, no sufre? Oye, amado hermano, ¿has visto alguna vez a un niño ser arrebatado de los brazos de su madre? ¿Cómo ese niño llora? ¿Cómo ese niño sufre? Así nuestro Señor Jesucristo, y mucho más profundo, porque Él sabía exactamente que tendría su alma que descender a los infiernos. Oye, hermano, si tú estás tomando el pecado a la ligera, debes de saber que el infierno es real y que aún Jesucristo se afligió y se llenó de terror su corazón, porque sabía que tendría que ir a visitar ese lugar. Él sabía que tenía que ir a visitar ese lugar aun cuando él no fue pecador. Aun cuando él no pecó, aun cuando él no tuvo el valor de levantar o proferir palabra obscena en contra de Dios, como hoy muchos hombres lo hacen. Hoy muchos hombres fuman un cigarro a la ligera. Tú piensas que el cigarro, que Dios te va a perdonar tu tabaquismo. ¿Piensas tú que Dios va a perdonar tu tabaquismo? Que al momento de tu muerte Dios te va a decir: oh sí, fumador, entra al reino de los cielos. ¿Piensas tú que en vano Dios mandó a su Hijo a morir en esa manera tan aterradora para que tú hagas de ese sacrificio como te venga en gana? Joven amado hermano, estas cosas son muy serias. Muy serias. Aún cuando él no conoció pecado, él tuvo que cargar con toda la culpa del pecado. Él no conoció ni pecado, ni conoció la iniquidad, pero el terror del pecado se presentó ante él. El terror del pecado se mostró ante él, y posiblemente el pecado le mostró el peso de la culpa que vendría sobre él. ¿Tú sabes lo que pesa el pecado? El pecado pesa lo que pesa el mismo infierno. El pecado pesa lo que pesa el lago de fuego que arde con nosotros. Hermano, en realidad se necesita estar viviendo en tinieblas. Se necesita verdaderamente despreciar mucho a Dios para que este futuro que te espera lo puedas presentar. Hay hombres vistiendo camisas y camisetas conmigo, con logos satánicos. Oye, ¿qué esperas obtener de Satanás? El infierno, porque Satanás ya ha sido juzgado y a Satanás le sigue una condena perpetua. Satanás lleva un emblema y ese emblema es el emblema de la muerte. ¿Tú sabes lo que es un emblema? Es una bandera. Esa bandera no se aparta de él. Esa bandera es su región. Esa bandera es su territorio. No entiendo cómo el hombre mediocre, ignorante, se atreve a vestir ropas ofensivas. Ropas en donde el logo de Satanás va grabado.
Oh, amado hermano, si tú supieras que con ese lodo estás trayendo maldición a tus hijos, estás trayendo maldición a tu madre, a tu padre y a toda tu descendencia, futura y pasada. Oh, amado hermano, abre los ojos. Cristo no murió en la cruz solamente porque en la cruz Él vino a sentir algún placer. Él no fue a la cruz por placer. Él fue a la cruz porque había la necesidad de que alguien derramara su sangre, alguien inocente, alguien limpio, como lo es Jesucristo. El pecado le mostró, amado hermano, el peso, y le hizo saber bien claro lo terrible que es la ira de Dios. Hay mucha gente que hoy no sabe bien claro lo que es la ira de Dios. Deben de tener en cuenta una cosa: Dios destruirá al mundo. Dios destruirá completamente al mundo. Así como Sodoma y Gomorra quedaron en cenizas, así el mundo será quemado. Caerá en el hermano del cielo, caerá fuego del cielo para quemar a toda la humanidad, a todo aquel perverso que no aceptó a Jesucristo, a todo aquel perverso que no se apartó de sus pecados, a todo aquel perverso que tomó el evangelio a la ligera. Dios no perdonará a quien no le pida perdón y se arrepienta de sus pecados. Dios no perdonará a quien no se arrepienta de su pecado. El mismo pecado, el mismo Satanás vino a mostrarle al Señor lo terrible que es la ira de Dios. Vino a decirle: tú vas a cargar con toda esta ira.